Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un día muy importante para esta consejería y para esta casa museo, porque hoy hemos podido cumplir un sueño, hemos podido cumplir un sueño que es ver las obras de Tomás Morales reeditadas en una versión facsimilar que hemos pretendido que sean lo más puras posibles, ¿no? Es unas ediciones que hemos intentado emular las cualidades y las características del papel y de la impresión, en las que hemos intervenido para restaurar un poco el gasto que se había producido en los ejemplares que manejábamos en el deterioro de las letras, y en el que no hemos querido intervenir con prólogos nuevos, palabras nuevas, sino dejando los textos casi como los había pensado Tomás Morales, o como también los pensaron los amigos de Tomás Morales cuando hicieron la edición póstuma. Hoy celebramos, estamos en los actos del centenario, y hoy celebramos poder editar estos dos libros y ofrecerlos estos dos libros. El primero lo habíamos editado ya hace, 1919-20, pero nos cogió el COVID y no habíamos podido presentarlo, y decidimos guardarlos para que llegara este momento y presentarlos ahora conjuntamente. Hoy nos acompaña en la mesa Nilo Palenzuela, un crítico literario, crítico de arte y poeta, con el que hemos compartido durante muchísimos años, ¿no? Estábamos hoy recordando que hace exactamente 30 años que nos reunimos por primera vez, o nos conocimos la primera vez. Recuerdo que era festejando la figura de Fernando González, un Fernando González que esta consejería también ha editado en este año y que se va a presentar en breve, ¿no? Las poesías completas de Fernando González, que como en aquellos 30 años se hará una exposición también en la Biblioteca Insular, y un seminario que se hará en el municipio patrio, ¿no? En el municipio de Telde, en la casa hermana de León y Castillo, ¿no? Con lo cual estamos celebrando un poco y recordando todo ese encuentro, ¿no? Llevamos 30 años batallando en cuestiones de recuperación de nuestro patrimonio literario, y Nilo estuvo allí también en aquella ocasión. Con él contamos en innumerables momentos y siempre está apoyando las iniciativas de esta casa museo y participando, ¿no? Y queremos estarle muy agradecidos, ¿no? Y nuestra consejera hoy, para celebrar este centenario en el que cada vez vamos haciendo hasta que llegue ese 21, ¿no? de agosto, ¿no? Llega el 21 de agosto del 2022, o el 15 de agosto, no me equivoqué, el 15 de agosto de 2022, en el que se cumple ya el periodo que establecimos para este homenaje que está haciendo, pues, como ustedes ven, ¿no? Pues muy minucioso y muy detallista en la recuperación de la obra y de la figura de Tomás Morales. Y le doy la palabra a nuestra consejera, Guasimara, y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Vale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Guillermo, y gracias sobre todo por la introducción que has hecho, porque es verdad que es un día importante, siempre es importante cuando tenemos algo que contar desde la Consejería de Cultura, porque la actividad es frenética, pero en esta ocasión también es mucho más importante, si cabe, porque tendríamos que haberlo hecho antes. Ha sufrido un retraso considerable por la pandemia, pero era necesario que pudiésemos tener la ocasión de presentarlo en condiciones y con la dignidad que merece, ¿no? La obra más importante de Tomás Morales era para nosotros una oportunidad para poner en valor el departamento de edición, un departamento que, como todos conocen, y aquí los que estamos aquí, amigos de esta casa, conocen perfectamente la realidad de la burocracia, de la administración, las dificultades que atravesamos en el día a día para poder editar libros en condiciones y títulos de estas características. Y teníamos que cuidar minuciosamente esta edición facsimilar y presentarla como merecía esta casa, como merece Tomás Morales y como también merece la institución insular a la que representamos, ¿no? Porque no podía salir de otro lugar mejor que del Cabildo de Gran Canaria. Y así es como hoy les presentamos a ustedes esta obra en dos partes, y que pone de manifiesto también la impronta artística de otros colaboradores coetáneos,
como Néstor y Miguel y José Hurtado de Mendoza, por otro lado, que han estado también presentes, o como Colacho Maciú con su retrato, y esa iconografía ineludible del modernismo de esta época. Para nosotros es importante continuar también divulgando la obra de Tomás Morales en el marco del centenario, un centenario que también ha sufrido, bueno, pues las consecuencias de una pandemia que nos ha impedido desarrollarlo como nos hubiese gustado y como sin duda merecía, pero que tampoco ha impedido que hayamos seguido adelante y que hayamos continuado con una programación que habíamos diseñado en un primer momento antes de la pandemia. Incluso me consta que Guillermo tenía en su cabeza ya bastante avanzada la idea, ¿no?, que quería desarrollar con las actividades y con todas las acciones divulgativas de esta casa museo. Muchas de ellas las hemos podido mantener, otras las hemos tenido que modificar, pero en definitiva algunas adelantándonos y otras pues bueno, manteniendo otras fechas mucho más lejanas en el tiempo se han mantenido, y además es un centenario en el que la literatura también convive con otras disciplinas artísticas, que es un poco lo que también venimos desarrollando en esta consejería, ¿no? Esa idea de poner en valor y poner en diálogo permanente a otras disciplinas artísticas para sacarlo mejor y enriquecer el producto definitivo o el mensaje definitivo que queremos trasladar también a la ciudadanía. Así que bueno, quiero agradecer especialmente a Nilo Palenzuela, que nos acompaña esta tarde aquí. Nadie mejor que usted para... que tú, nadie mejor que tú para deleitarnos esta tarde y darnos a conocer un poquito más de la obra y por supuesto también de lo que representa y lo que significa para los canarios y para el modernismo universal la figura de Tomás Morales. Así que muchas gracias y te cedo la palabra. Gracias. Aquí salió la voz del profesor de años y entonces ya no hace falta mucho asunto. Realmente, antes hablaba de Fernando González, ¿no? Cuando se organizó aquello de Fernando González también en el ámbito del Cabildo. Siempre cuando se me invita a algo, pues tengo... o llego a aprender, a conocer cosas de personajes o de escritores que no conocía. El caso de Fernando González fue así, aprendí para saber bastante sobre un personaje realmente también muy interesante, ¿no? No es el caso de Tomás Morales, ¿no? Tomás Morales es como el referente, es decir, no se puede vivir, al menos desde mi perspectiva, en nuestro espacio cultural, sin saber de dónde partimos, del espacio, digamos, fundacional del que se parte, y ese lo ejercen, pues, bueno, los artistas, algunos pensadores, los historiadores, pero de manera muy importante los poetas, ¿no? Y de Tomás Morales procedemos, ¿no? De una manera o de otra, a veces con cercanía y otras veces con menos cercanía también. La oportunidad que me da esta nueva invitación es que vuelvo a leer a Las Rosas de Hércules, ¿no? Y como comentábamos hace un rato, siempre que lees a Tomás Morales ves cosas que no habías visto. Si bueno, no es posible, ¿no? Llevo no sé cuántos años volviendo sobre él y aparecen cosas, versos, miradas que no habías previsto, ¿no? Así, ¿cómo es posible, ¿no? Esto me hace pensar en una cosa que es la que quiero plantear, en el fondo, en torno a la propia edición facsimilar, ¿no?
El libro aparece en el 19, uno de los volúmenes, en el 22, ya muerto Morales, el siguiente. Aparece con esta estética que pueden ver, que todos conocen, que es la estética, digamos, de la librería Puello, de la librería modernista y del modernismo, ¿no? Con un sabor, por así decirlo, muy de época, ¿no? Con unas inquietudes muy de época, con unas circunstancias también muy precisas que tienen que ver con el año 19 y el año 20, 21, 22, en la que aparece el libro. En ese sentido, vuelvo a plantear la cuestión. Estamos ante una obra que tocamos, que podemos leer de la misma manera que leyó el primer volumen el propio Tomás Morales, que pudieron leer sus amigos, Néstor, que pudieron leer Alonso Quesada, que pudieron leer los que estaban por ahí, y por tanto es ese el libro, ese mismo libro que tenemos ante nosotros, ¿no? Es el mismo y no es el mismo, ¿no? Desde ese tipo de perspectiva, de variación, ¿no? Quiero plantear pues este reencuentro con Tomás Morales, que es un reencuentro también con su época, dentro de lo que es el propio centenario de la, vamos, pues realmente 1922, el año en que aparece el segundo volumen de Las Rosas de Hércules, ¿no? Hay cosas comunes y cosas que han cambiado. Quiero plantear, digamos, una de las orientaciones de mi intervención va a ser esta. Antes he de decir que, bueno, Las Rosas de Hércules han tenido suerte editorial, a diferencia de Quesada o no digo de otros autores, ¿no? Ha tenido suerte editorial. Es que se publica en el 22 y luego se va publicando 30 años después, 50 años después. Hay una edición facsimilar del año 85 del gobierno de Canarias. No sé si estaba por ahí Felipe Landín en esas responsabilidades, ¿no? Pero hay una edición facsimilar. Hay ediciones críticas como la de Osvaldo Guerra, hay ediciones, bueno, de especialistas como Sebastián de la Nuez o Andrés Sánchez Robaina. Así que ha habido ediciones constantes que a lo largo del tiempo han mantenido viva la memoria de Tomás Morales. Tomás Morales ha tenido suerte, realmente, ¿no? No existe una fundación o un museo que tenga tanto apoyo como ha tenido de parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿no? Es una suerte realmente que tiene que ver quizás con el talante, digamos, espiritual y optimista, o en cierta manera optimista, de Tomás Morales, pero que lo tiene permanentemente ante la vista, ¿no? Nos lo coloca ante la vista. También las ediciones del Cabildo y del museo, las traducciones al inglés, las traducciones al francés, es realmente algo realmente interesante. Bueno, señalado esto, señalado que cada momento percibe la obra que tenemos delante también de forma distinta, quiero hacer hoy unas ligeras reflexiones, ligeras porque tampoco es cuestión de extenderse mucho, sobre algo que he encontrado o que he vuelto a ver o que he vuelto a percibir en Tomás Morales. Y es la conciencia de que se avanza hacia una nueva era, ¿no? De que se entra en una nueva era. ¿Quién lo hace? Alguien nacido en el año 84 del siglo XIX, digamos hace ya 2 siglos, ¿no? Que vive toda una época de transición y de absoluto vértigo político, filosófico, de conocimiento vital, de forma extraordinaria, ¿no? Es un vértigo que tiene que ver con la esperanza de un mundo nuevo, y también con la acomodación o el acercamiento o el intento de responder a ese mundo nuevo, con contradicciones que le vienen también del siglo en el que nace, que es el siglo XIX. Ya desde el canto subjetivo, él habla de los sueños, en sueños heroicos de las eras triunfales, ¿no? Hay una suerte de melancolía por retornar a una era primigenia, pero que en el caso de Morales, pero también en el caso casi de su época, comienza a proyectarse o se proyecta constantemente hacia el porvenir. Detrás está
todo lo que ha sido el proceso de la Ilustración y todo el despliegue técnico, industrial del siglo XIX, ¿no? La idea de que se va a avanzar, de que se va camino de un porvenir cada vez mejor, cada vez más, digamos, más universal y también más utópico, ¿no? El deseo de acceder a ese espacio me parece constante. Del antiguo culto, llega a hablar un momento, surgen las modernas civilizaciones, ¿no? Un poco refiriéndose tanto a la poesía como a lo que hace en los procesos de indagación, o lo que se está haciendo en los procesos de indagación cultural. ¿Cuáles son los modelos que tiene ante la vista? Un espacio realmente contradictorio. Tiene los modelos, pues, de lo que significa Gran Bretaña como digamos, potencia, o como espacio político que va a plantear un mundo nuevo a través de la tecnología, pero también a través del poder militar, también del poder expansivo y colonial. Tiene ese impulso. En Britannia Máxima habla, desde en Londres los muelles de hierro desatan su ardor mercantil. Desde Gran Bretaña se ensancha de oriente a occidente tu acción colonial. Hay un deseo de construir una era distinta, una era nueva, ¿no? Y al fondo, o junto a ello, hay todo un proceso de melancolía. Los que obviamente leen, los que hemos leído, ¿no?, los poemas del puerto, la visión del puerto comercial, el tipo de vida que aparece en esos personajes marinos, a veces sentados sobre guacales, que recuerdan historias, están marcados por la melancolía, están marcados por la nostalgia. Quiero señalar esto no de forma, en fin, simplemente por señalar otro aspecto, sino porque es crucial esto. El siglo XIX, salidos desde la Ilustración, a través del Romanticismo, el sujeto se encuentra por primera vez solo, con expectativas de cambio y con conciencia de que todo lo anterior se ha desvanecido, ha caído como arena entre los dedos, ¿no? El mundo, decía el propio Fernando Pessoa, que era, a fin de cuentas, contemporáneo del propio Morales. El mundo, las generaciones del siglo XIX no han hecho otra cosa que devastar la cultura anterior, con la esperanza de un mundo nuevo, con la esperanza de una nueva era. Y lo que se van a encontrar y lo que se encuentra el propio Morales en Las Rosas de Hércules, es esa grieta entre lo uno y lo otro, entre el mundo antiguo y el mundo moderno, entre el mundo tecnológico y el mundo de la memoria o de la vieja cultura. La operación que se hace ahí es muy interesante porque en ella interviene el propio Tomás Morales, ¿no?, que es un poeta obviamente canario, del ámbito madrileño, del ámbito español, próximo a los círculos, digamos, de bohemios del momento, decía Villa Espesa o la gente que pasaba por ahí, algunos latinoamericanos. Lo que van a tratar de hacer es poner en escena una dicción distinta, una edición moderna. De hecho, que se hable de modernismo tiene que ver con ese afán de ser moderno, ¿no?, de ser moderno de forma, en fin, situados en pleno siglo XX, en el pleno ser contemporáneos, ¿no? Pero lo que está aconteciendo es que detrás de ellos, detrás del propio Morales, digamos, de la Oda al Atlántico, de las referencias míticas, del Heracles o el propio Hércules, que aparece en el mismo título, Las Rosas de Hércules, hay todo un deseo de volver a una cultura antigua, de volver o reconstruir una cultura antigua, que viene de Grecia o que viene del mundo romano o el mundo latino, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? ¿Por qué hacer eso? Es una de las enormes contradicciones del siglo XIX.
Cuando pensamos en el modernismo, pensamos, bueno, ¿de dónde proceden? ¿De qué costilla vienen los modernistas? ¿De qué costilla viene el propio Tomás Morales, ¿no? Pues viene de los parnasianos, o viene un poco antes de los románticos, ¿no? Viene de Víctor Hugo, o viene básicamente de los parnasianos, de Le Conte de Lisle. ¿Y qué hacen los parnasianos? Aparte del gusto por el estilo, por la forma, a veces excesiva, es decir, a veces excesivamente manierista, diría, hasta que no llegan luego los simbolistas que le ponen pasión y le ponen otro tipo de fondo a lo que es la cuestión, digamos, formal. A pesar de esto, lo que hacen los parnasianos es inventar una idea de Europa, es inventar una idea del mundo, es recrear una historia del mundo. Necesitan raíces para esa cultura europea nueva que se está abriendo en el siglo XIX a partir de la técnica, a partir de la expansión colonial, a partir del viaje hacia América, y necesitan sólidas bases, fundamentos de una cultura, ¿no? Y en ese sentido, cuando vemos qué es lo que hace Tomás Morales, pues está siguiendo esa propia estela, que es contradictoria, como digo, porque ¿a quién vindica? Uno, cuando te pones a leer a Le Conte de Lisle o a algunos de sus colegas, en fin, parnasianos, a José María Heredia, un cubano y uno de la isla de la Reunión, del otro lado, digamos, del Océano Índico, que son los que constituyen parte de uno de los capítulos más importantes de la literatura francesa, de la poesía francesa del siglo XIX. ¿Qué es lo que hacen? Buscar las raíces de la mitología, digamos, a ver si me sale la palabra, remitologizar, ¿no? Volver al mito, volver a construcción mítica de una Europa que había dejado atrás la propia mitología. Porque lo del Renacimiento estaba ahí, obviamente, pero pertenecía a otro mundo. Lo que ocurre es ese proceso de volver al mundo griego, al mundo, en fin, a Virgilio, volver a Ovidio, volver a Homero, volver a Sófocles, se está dando en el siglo XIX. Sí, ¿cómo? Después de la Revolución Francesa, después del proceso de la Ilustración que está apuntando en otros horizontes y que necesita en cierta medida volver a esas raíces, a esa idea de una historia que se va a construir, que va a avanzar hacia el futuro, hacia la era nueva. Es realmente interesante ese proceso. Le Conte de Lisle es el traductor de Sófocles, casi al completo. ¿Sí? José María Heredia es el que hace referencia a la mitología clásica, pero también es el que investiga en las mitologías nórdicas, estas que están ahora tan de moda en las series de Netflix televisivas, ¿no? Es decir, esa necesidad de construir un fundamento, una raíz de una cultura, en una cultura que ya es radicalmente distinta, más allá de relaciones que se puedan plantear sobre la voluntad imperial o la voluntad expansiva. Es que ha acontecido la Revolución Francesa, ha acontecido el proceso anterior de la Ilustración, y ha acontecido un despliegue tecnológico brutal, que de repente cambia las ciudades, cambia el transporte y lo cambia todo, ¿no? Y digamos los panoramas propios de las grandes ciudades que también se transforman. Cambian los puertos, cambian el puerto de Gran Canaria. El puerto de Gran Canaria sobre el Sonoro Atlántico es por el que pasan escuadras, por el que pasan tipos de barcos antes impensables en siglos anteriores, ¿no? El mundo ha cambiado. Es contradictoria esa necesidad de fundamentar una mitología. Y en ese proceso que se mantiene durante unos años, se mantiene, digamos, en los parnasianos años 40, 50, 60, 70 del siglo XIX, y luego llegan los simbolistas que de ahí, Baudelaire, otros, ¿no? que proceden de ahí, pero que tienen otro tipo de intensidad más existencial, digamos, quizás más próxima a nuestra sensibilidad, ¿no? En ese proceso, en ese crujir de un mundo que se ha roto, que es distinto, que la tecnología
que la política misma, que la esperanza del porvenir que se plantea en el siglo XIX, pues ya es distinta, ya borra, digamos, la cultura clásica. Sin embargo, se intenta mantener esa raíz, ese fundamento, que es una creación de un fundamento europeo, que es la creación de un fundamento de una cultura europea que vuelve a intentar tomar aire para expandirse más allá, ¿no? Absolutamente eurocéntrica, ¿no? Y que se vive desde los ámbitos coloniales o de los ámbitos, digamos, allende el mundo continental europeo, de una forma contradictoria, de una forma ciertamente contradictoria, ¿no? Es decir, Canarias como para Lugones en Argentina, para Santos Chocano en Perú, para los digamos modernistas de la época, cantar esa gran cultura, para el propio, digamos, Heredia antes, ¿no? Cantar a esa cultura de raíces clásicas, de fundamentos clásicos, es contradictorio porque están en un espacio colonial. Están en un espacio que no es suelo europeo, ¿no? Por eso es tan asombroso que la Oda al Atlántico, lo que plantea en este libro, en numerosos textos de este libro, Tomás Morales, trate de construir esa historia desde un espacio insular, desde un espacio identitario, de un espacio, digamos, atlántico. Y lo hace además con una posición, digamos, a veces pensamos que los modernistas evitan cierta idea, digamos, de lo identitario. En el caso de Morales, y yo creo que también el de otro, incluso Rubén Darío, lo que ocurre es que al final no tienen otra forma de sortear el mundo, digamos, de caída, de cambios de valores, que es buscar las raíces del propio entorno. Las raíces del propio entorno de Tomás Morales son complejas. Históricamente, pues ustedes me dirán. En el caso, ¿qué es lo que tiene delante? Pues la transformación de la ciudad. Vegeta se ha quedado un poco ahí, en el ámbito, digamos, de memoria hispánica, pero todo lo que viene es distinto. Es Triana, es el comercio de Triana, o son las tiendecitas de los turcos, que dice el propio Tomás Morales. Es decir, es gente que viene de allá y de acá, que hace negocios, que se mueve en el ámbito comercial. Es el ámbito de inglés, es el ámbito que también retrata Alonso Quesada, que es el ámbito del comercio, de las relaciones con el Reino Unido, con Gran Bretaña, ¿no? Es el tránsito de los barcos que van y vienen del Cabo de Hornos a la costa africana, que dan la vuelta y que van hacia la India, que van hacia los espacios, digamos, Mozambique o los territorios portugueses coloniales o ingleses, ¿no? El mundo realmente ha cambiado y él se pone a hablar en la Oda del Atlántico de un mundo en el que se alinea la mitología, la poesía, la poiesis, las referencias artísticas y la técnica, que desde el ámbito obviamente clásico, es decir, la tecné de tecnología, el arte, la poiesis, son formas de hacer, son formas de construir, están enlazados, tienen que ver con lo mismo. Él habla de tecnología, habla de la construcción de un proceso cultural, digamos, donde la tecnología ha cumplido una función esencial, la construcción de la nave, que es el viaje de Grecia o de la cultura con raíces griegas hacia el Atlántico, por tanto, desplazándose hacia América, ¿no? Y construye ese tipo de poema realmente asombroso, marcado por la utopía, marcado por la idea, por cierta idea de porvenir, y que lo deja y que lo plantea en un lenguaje un poco a la altura del año, de los años 10, 20, que es cuando se conoce. Osvaldo podría decir exactamente lo del Atlántico, en qué año es, pero en una época, en cualquier caso, que ya se va a traspiés históricamente. Es difícil mantener ese espíritu, digamos, constructor, mítico, de un Heracles, que avanza hacia el Atlántico,
que dormita, por así decirlo, en una Hespérides, en un espacio, digamos, más o menos mítico, en un momento donde tan pocos mitos podían sobrevivir. Esto me parece, creo que interesante. ¿En qué sentido me parece interesante? Digamos, el horizonte inmediato que tiene, la realidad inmediata que tiene, el porvenir inmediato que tiene, está lleno y repleto de contradicciones. Cuando él habla de, en Britannia Máxima, ya empieza a hablar para la gran era, se aprestan, y esto es del 1908, 1907 o por ahí. La Gran Bretaña se prepara para la gran era se aprestan marciales tus fuertes soldados. Para la gran era se aprestan marciales, militarmente, los soldados. ¿Se preparan ya para eso? La guerra la tienen a las puertas de la esquina, ¿no? En el ámbito internacional los conflictos eran ya frecuentes, en fin, en Rusia, en huelgas de diversas clases, pero es que la guerra del 14, la gran guerra, la tienen a las puertas. Por tanto, Tomás Morales está planteando también la posibilidad de que una era nueva surja desde un poder político británico al que están muy unidos los canarios, o el mundo canario, y que puede abrirse a partir de la puesta en práctica de la guerra. Esto es muy interesante. Estamos en 1908, pero también estamos en 1919, es decir, pues un año ya después de acabada la guerra, en el año 22, es decir, justo había pasado ya la Gran Guerra, había dado el gran golpetazo internacional, mundial, lo que era la Revolución de Octubre del 17, y encima había pasado, digamos, por Gran Canaria, como diría Claudio Latorre también en alguno de sus textos, y tantos otros, la gripe, ¿no? Así que el proceso de devastación que se estaba dando en torno a las expectativas de un orden nuevo, de un porvenir, no dejan de ser realmente complejas y contradictorias en la época en la que Tomás Morales está escribiendo esto, en la que está escribiendo sus poemas, en la que está escribiendo, hablando de distintas cosas. Pensamos en Tomás Morales a veces como alguien, un modernista, en fin, que a veces están como en ese país de ensueño del mismo habla. Y, en fin, con procesos mitológicos, con ejercicios en los que se pretende resucitar un orden realmente quimérico, ¿no? Bueno, ahí está eso, pero tropieza con una realidad que resulta absolutamente insoslayable. La guerra, junto al comercio, algunas cuestiones que he planteado, la guerra está ahí. En el canto en loor de las banderas aliadas, por tanto hablando de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde además están las banderas, son italianos, franceses, ingleses. Inicialmente, si no recuerdo mal, había pensado en los rusos. Los rusos establecieron una alianza con Alemania y luego desaparecieron de la referencia de Morales. Los aliados apuntan, dice, las banderas estrechamente unidas hacia la nueva era. En el canto loor de las banderas aliadas, nos habla justamente de que han de alumbrar esas banderas la eterna fiesta del porvenir. Pero lo que hay ya delante de la vista, muchos fuegos, digamos, utópicos, pero lo que hay delante de la vista es sobre el odio y el hambre y la muerte que agobian la tierra, sobre el magno dolor de la guerra, el poeta se ha atrevido a soñar. Lo que está haciendo sabe que, no deja de ser un sueño. Lo que está ocurriendo es la guerra y es la destrucción. Las imágenes que ofrece de la guerra, es decir, este poeta que parece que se sale y se pone a moverse en el ámbito quimérico, resulta que es capaz de ver lo que ocurre en el puerto, lo que ocurre en los hombres de mar,
lo que ocurre en la ciudad comercial, lo que ocurre en las tiendecitas de los turcos, digamos de los libaneses, que también, por cierto, venían huyendo de las masacres que sufrían, ¿no? Y que estuvieron en todos lados, en México, en Colombia y en todos lados, ¿no? Digamos, el dolor de la guerra está ahí muy, muy presente. En la elegía a las ciudades bombardeadas, otro de los poemas, otro de los himnos, nos habla de las casas altas, vecinal albergue, rotos los muros, los tabiques rotos, en el dolor, ennegrecidas muestran sus interiores. Las altas casas, vecinal albergue, ennegrecidas muestran sus interiores. Planteaba al comienzo, y voy a ir acabando, planteaba al comienzo, bueno, cómo las cosas son lo que ocurre en ese momento y lo que percibimos desde nuestro propio momento. Todo está mutándose, ¿no? Si no existe algo objetivo que se pueda ver sin el tiempo en el que estamos inmersos, ¿no? El tiempo nuevo, el tiempo del porvenir en el que inserta este libro realmente extraordinario, singular, que es Las Rosas de Hércules, es el tiempo de un mundo que se iba, que se podía, digamos, enrocar en torno a cierta melancolía más o menos clásica, cierto, digamos, temor también ante ese proceso que estaba cambiando por completo, proceso comercial, tecnológico, industrial, social, que estaba cambiando por completo el ámbito en el que se había movido el individuo, pero desde luego lo que tropieza es la realidad absolutamente desastrosa de aquellos años, ¿no? En las que se hablan nuevas vías. La angustia, ese nui, o sea, esa especie de melancolía o nostalgia, aburrimiento, que venía de la sensibilidad antigua, a partir de la guerra de la Gran Guerra, saltó por los aires. Es decir, llegan las vanguardias y nadie se pone a hablar después de la angustia, de la, ay, qué triste estoy, el sujeto y tal. Hasta el sujeto saltó por los aires. Hasta el sujeto que podía pensar que podía hablar de sí mismo. Tomás Morales hubiera sido imposible probablemente si hubiera continuado en los años seguir en esa misma estela. Es decir, digamos, la propia identidad, la propia idea de que hay un sujeto concreto que sufre y que ha de expandir y demostrar sus sentimientos de una manera tan explícita, desaparece. El mundo es nuevo, es distinto, es el mundo de entreguerras. Aparecen las vanguardias y aparece de nuevo el porvenir. Aparece la nueva cultura, la nueva literatura, las vanguardias, todo eso que parece que apuntan a, en fin, las alianzas con los procesos revolucionarios. Piensen, por ejemplo, en Alberti, ¿no? Y la revista Octubre, ¿no? O en procesos contrarios, en los procesos del fascismo con Mussolini, con algunos artistas metafísicos italianos metidos en el proceso de la creación de un mundo nuevo, o futuristas en un mundo nuevo, ¿no? Todo eso es lo que está ahí, pero que ya va a ser absolutamente, a traer una sensibilidad totalmente diferente. Hago esta referencia y he querido hablar de esto, de la era nueva, de lo que suponía este libro, porque tiene que ver también con la lectura que podamos hacer de nuestro tiempo. Es decir, Tomás Morales, para mi asombro, que he vuelto a releerlo en estos días, es distinto a la luz de lo que está aconteciendo en el presente con la invasión rusa en Ucrania. Es que él estaba hablando de la invasión alemana en las ciudades y los bombardeos sobre las ciudades francesas del norte. Lo que percibimos hoy es realmente casi un ejemplo, es algo que se renueva o que reaparece, en fin, un siglo después, o que podemos ver a partir de un libro escrito por Tomás Morales un siglo antes, o más de un siglo antes, ¿no?
Esto me parece realmente interesante en el sentido de que Las Rosas de Hércules, y ahí acabo, Las Rosas de Hércules, que parece un libro, bueno, estéticamente modernista, con todo el valor que tiene históricamente el modernismo, ¿no? Que está inmerso en movimientos distintos, como he tratado de sugerir a lo largo de esta intervención, y contradictorios muy del siglo XIX, muy del XX, pero claro, es que el siglo XX, el siglo XXI, ha vuelto a ciertas ideas, a ciertas cuestiones, a ciertas actividades, a ciertas acciones, a ciertas invasiones, a ciertas brutalidades que ya estaban enunciadas. La pregunta, o cierta pregunta que puede hacerse es, cuando todo lo apostamos o lo apoyamos en lo que es, digamos, la esperanza de un mundo nuevo, en el porvenir, en que todos vamos a ser, cada vez vamos tecnológicamente, en fin, en este siglo donde la tecnología, en fin, los iPhone o los diversos, los smartphones o como se llamen, ¿no? La gran tecnología nos parece que nos sitúa en otro mundo nuevo, en el que pues cierta memoria antigua nos importa tres narices, es decir, a quién, vamos, algunos, a todos, aquí nos interesa Tomás Morales, pero en fin, seguramente con el centenario, en los institutos, en los municipios, se ha hablado más de Tomás Morales y se está leyendo más, pero no deja de ser un espacio al que se llega con cierto voluntarismo, porque la sensibilidad está en otro lado, está en otro, o en el tipo de información o de imágenes que se están construyendo permanentemente a través de las redes o a partir de los discursos televisivos, ¿no? El mundo ese del porvenir es realmente es sumamente peligroso como lo vivió el propio Tomás Morales, ¿no? Cuando se devasta en exceso la memoria, cuando no se mira un poco hacia detrás, ya Virgilio o ya en fin, a Ovidio, a veces se cae en lo que es la destrucción. Es decir, en estos momentos, el pensar a corto plazo, que es lo que está aconteciendo en algunos lugares, en el ámbito europeo claramente, es pensar que bueno, pues se vive solo en este presente y que la historia no ha mostrado nada, que las palabras de los poetas desde los clásicos, de las tragedias clásicas, ¿no? al siglo XVI, XVII, a Shakespeare, a Calderón, no han mostrado nada, que el siglo XIX no ha mostrado nada, que Dostoyevsky sigue no dice nada en estos momentos, a pesar de que hablará de lo mismo, de los endemoniados y de lo que significaba la construcción de un mundo nuevo cortando cabezas. El libro de Tomás Morales es realmente un lujo tenerlo, es un lujo poderlo tocar, es un lujo lo que ha hecho el Cabildo, ¿no?, de Gran Canaria, con una política desde siempre de apoyo a la edición, desde la época, al menos yo recuerdo la época de Suso Bombín, memorable, ¿no?, o Isabel Grimaldi después, lo que hace el propio Museo Tomás Morales es realmente un lujo, es una forma además de resistencia ante las embestidas de la estupidez y de la barbarie, ¿no? Y de esa capacidad de soñar otra cosa, pero también tropezar con ella y verla, tenemos muestras importantes, un ejemplo importante en Las Rosas de Hércules. Es un lujo poder tocar el libro que tocó Tomás Morales, Quesada, algunos de los millares, en fin, digamos nuestros antepasados, y hacerlo desde esta época. Es un lujo que se pueda editar esto, que se pueda celebrar un centenario como el de Tomás Morales, al que se llega después de enormes esfuerzos de edición, de investigación, de contribución, pero que sin la mediación, digamos, institucional, se puede quedar sin apenas suelo sobre el que transitar, digamos. Puede volverse, digamos, casi invisible, no solo Tomás Morales, sino tanto, es decir, cuántos poetas o escritores de los siglos pasados, o novelistas del siglo pasado son leídos, ¿no? El esfuerzo, por tanto, cultural y desde luego institucional es realmente digno de todo aplauso, ¿no?
yo me felicito, estoy contento de estar aquí con ustedes, pues todos estamos aquí por Tomás Morales, ¿no? Y estar, en fin, en este acto, ciertamente, como indicaba la consejera, muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Nilo, y unas palabritas, unas reflexiones. 100 años después de haberse editado el tomo primero, el libro primero de Las Rosas de Hércules, Nilo Valenzuela en esta casa nos da una nueva interpretación, una nueva posibilidad de volver a releer a Tomás Morales con unas claves totalmente distintas, ¿no? Y es verdad, a medida que él iba hablando, antes de llegar a la conclusión, que muchos de los textos de Tomás Morales, hoy con las claves que tenemos, post-pandemia, sumergidos en un conflicto bélico en Ucrania, Tomás Morales vuelve a adquirir vigencia porque parece que estuviéramos viviendo momentos paralelos, ¿no? De crisis, donde se está derrumbando el mundo que conocíamos de una manera y está aflorando la modernidad, esa modernidad que pretendió crear. Me encantó lo del parnasianismo y la visión parnasiana, que es verdad que Tomás Morales tiene una influencia parnasiana muy, muy potente. Y me hizo ver cuestiones rápidas, ¿no? Con tu interpretación, que qué fue lo que le pasó a Fernando González. Ahora mismo estabas hablando y lo vio. Fernando González siguió la estela de Tomás Morales en aquella época donde ya no se podía seguir esa estela, ¿no? Lo comentaba, es decir, Tomás Morales no hubiera podido seguir en los años 20 con este tipo de literatura, ¿no? Porque ese mundo que estaba representando Tomás Morales estaba cambiando y había... Sin embargo, Fernando González siguió en esa misma estela, ¿no? Y ahí es donde Fernando González, creyendo en los valores, ¿no? Y en la poesía lírica y en... Pues ahí. Yo, si me lo permiten, me voy a abusar de ustedes, ¿no? Primero decirles algo, ¿no? Que la consejería ha decidido, con motivo de la ¿no? del centenario y de que la proximidad del Día del Libro, donde hemos querido coincidir, poderles regalar los ejemplares, ¿no? Y que se puedan llevar los ejemplares de estas Rosas de Hércules por acompañarnos, ¿no? Y por estar aquí. Y quería contarles alguna anécdota del libro, ¿no? Alguna de las anécdotas, si me lo permite. Tiene que ver sobre todo con las portadas, ¿no? Las dos portadas son de Néstor, ¿no? Como todos sabemos, lo comentó la consejera, la participación de artistas en estos libros han hecho que sean dos ediciones de una belleza estética y material de bibliofilia, ¿no? Las dos portadas son de Néstor. Tomás Morales estuvo pidiéndole a Néstor insistentemente que le entregara la portada del libro porque estaba a punto de editarlo y Néstor fue muy, muy remolón. Néstor no estaba muy ocupado, estaba en otro. Finalmente, cuando Tomás se va a Madrid y no llega la portada de Néstor, que es solicitada y que compró, Tomás coge un catálogo de Néstor, recorta el catálogo y lo pone en su portada, ¿no? La portada coincide con un catálogo que Néstor había utilizado en una de sus exposiciones. Es curioso también que aparece el libro segundo. Tomás Morales, ¿no? El primer libro que edita es el libro segundo, porque ya Tomás Morales tenía el concepto de la trilogía que quería llevar a cabo. Sabía que los poemas de la gloria, del amor y del mar que había publicado anteriormente, ese los iba a recuperar, los iba a readaptar y serían el libro primero, ¿no? que es el que publicamos ahora, ¿no? Se publicaron en orden inverso, ¿no? Curiosamente, sabemos que Tomás tenía prisa y como fue hecho, mientras estaba en Madrid se tuvo que venir y no pudo haber terminado la obra, por algún motivo tuvo que trasladarse, porque la errata ocurre siempre al principio. Eso me ha pasado varias veces que se me escapa una errata y es en el primer párrafo, la primera página. Aquí, la errata aparece aquí. No es 1919 en números romanos, sino 1909, ¿no? Faltó, ¿no? ¿Sí? 900, ¿no? ¿Y esto por qué? Lo corregimos. ¿Está corregido? Lo corregimos. El original es 1909. Lo corregimos nosotros.
aparece, en el original aparece la rata, de 1909, lo cual demuestra que hubo ciertas prisas. El segundo libro es póstumo, la mujer de Tomás Morales, expresó su deseo, ¿no?, de hacer una edición póstuma, y todos los amigos de Tomás colaboraron también. El encargado fue Fernando González, por eso lo hemos traído a colación, ¿no? Fernando González va a ser el encargado de cuidar la edición en Madrid de Las Rosas. Había ido a acabar sus estudios de filología y se encargó del cuidado de Las Rosas de Hércules. Para la portada se acudió al mismo catálogo donde Tomás había tomado esto y se cogió la contraportada del catálogo de Néstor y se utilizó de portada. Curiosamente, coincide que mientras el barco viene en esta dirección, después de muerto, la carreta va en dirección, se aleja, ¿no? Como acercarse hacia la vida, y ¿no?, el libro póstumo, pero es una casualidad, es decir, se cogió la portada y la contraportada, ¿no? Y da la sensación de la marcha, ¿no? Es más, parece un carro fúnebre, ¿no? Parece un carro fúnebre que se marcha, ¿ya? Y bueno, esto como datos a la edición. No es porque la haya hecho el servicio de ediciones y hayamos estado, pero son dos ediciones facsímiles preciosas. La verdad que son de premio, ¿no? Son de premio. Se han hecho en la selección de papeles el cuidado, restablecer todos los textos, pues ha sido... Y nada, darle las gracias. Espero que disfruten de la lectura. Todo lo que sea leer a Tomás Morales es el mejor homenaje que podemos hacerle en su centenario, y difundir su obra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anilo, consejera, director. Muchas gracias a todos ustedes.